Programa de Producción Nacional. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y se caracteriza por un incremento de las secreciones, es decir, un goteo constante, congestión, picor, lagrimeo y estornudos reiterados, e incluso pérdida del sentido del olfato. Puede tratarse de rinitis aguda cuando es de corta duración o crónica si es de larga duración. También y de manera muy práctica se puede dividir en rinitis alérgicas y no alérgicas. Según los expertos, la rinitis es un motivo de consulta médica muy habitual, sabiendo que en el caso de las alérgicas, hasta el 20% de la población padece algún tipo de ella. En este contexto, la rinitis es el síntoma alérgico más frecuente. También es importante considerar que en familias con historia de rinitis es más frecuente padecerla. Esta enfermedad en sí no es un padecimiento grave, pero en los casos crónicos puede afectar a la calidad de vida de las personas y complicarse en algunos de ellos hacia problemas respiratorios. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como veíamos en el introductorio del día de hoy, vamos a hablar sobre la rinitis. Y para ello le vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosalinda Dao. Ella es otorrinolaringóloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Rinología, también profesora universitaria y nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Danielita, muchas gracias por tu invitación. Y vamos a hablar de la rinitis. No solamente existe rinitis alérgica, como también lo acabamos de escuchar, pero en diciembre, en esta época, es muy común que se presenten algunas alergias y entre ellas está la rinitis. Queremos que sea usted quien nos explique un poco mejor y también nos deje algunos ejemplos de cómo reconocer que podamos tener una rinitis. Bueno, muy bien. Rinitis. Itis significa inflamación. Amigdalitis, sinusitis, amigdalitis, celulitis. Rinitis es la inflamación de la mucosa, como decía el micro al principio, y significa que la mucosa nasal está inflamada. Ahora la pregunta es, ¿por qué está inflamada? Cuando está inflamada por un alergeno, bien sea el moho, el polen, el capimelado, que está ahorita tan de moda en la ciudad de Caracas, ese tipo de cosas, la piel descamativa de los animales, cuando es producida por una noxa o un alergeno, donde ya tú has estado previamente en contacto, tú puedes pensar que tienes una rinitis alérgica. Cuando el micro decía que hay rinitis no alérgica, eso es muy cierto. Lo que pasa es que la palabra itis engloba una gran cantidad de inflamaciones, pero no especifica qué. Para hablar de rinitis alérgica tienes que tener 4 síntomas cardinales y son no solamente la congestión u obstrucción nasal, también tienes que tener picazón de la nariz, que es lo que llaman los médicos el prurito, debes tener rinorrea, que generalmente es transparente, moco y alino, y debes tener estornudo frecuente. Cuando existe eso, es cuando tú puedes hablar de rinitis. Y se ve también mucho en la persona alérgica, una marca acá que es muy común porque las personas tienden a estrujarse un poco la nariz. Entonces también podemos ver muy común. La arruga que no es de la vejez, la arruguita de acá. Sí, es muy cierto. Son las personas que se manipulan mucho la nariz. ¿La rinitis alérgica solamente se va a presentar en diciembre o cuando estamos en presencia de estos alérgenos? La rinitis alérgica, para que pueda suceder, tiene que estar en contacto el paciente con el alergeno previamente sensibilizado. Llámese polen, llámese ácaro, llámese como se llame. En Navidad, en época decembrina, en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con el Ávila, hay una matica que suelta un polvito que llaman el capimelado, que eso es sumamente alergizante. Hasta los que no lo son sufren de alergia. Pero es importante destacar que tú puedes tener una alergia de bajo perfil. Son esas personas que no están todo el día estornudando, pero que sí tienen un goteo nasal posterior y están todo el tiempo carraspeando, ¿sabes? Que les molesta para hablar, etcétera, etcétera. Y no son realmente una alergia como tal. Entonces, sí, en esta época del año se empeora. Pero mucha gente confunde la rinitis vasomotora, que tiene que ver con procesos ambientales, con una rinitis alérgica. Esas personas, por ejemplo, que cuando cambian bruscamente de temperatura, que están en un sitio con aire acondicionado y pasan al calor y empiezan a estornudar, eso es una rinitis vasomotora.
O sea, es otra etiología, pero básicamente todas las podemos mejorar y medicar más o menos con lo mismo. Que precisamente no se va a presentar solamente en diciembre, sino en estos cambios otra bruscos de época del año. temperatura, en el momento de repente estando en oficina y saliendo luego del trabajo, puede estar presentándose este tipo de inflamación y alergia. Claro, son rinitis no alérgicas o rinitis no eosinofílicas y para ustedes contar, pueden ser rinitis de origen hormonal, emocional, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, no solamente la rinitis la vamos a ver como una alergia, sino la rinitis alérgica, sino que hay diferentes tipos de Sí. rinitis que hay que saber, que lo van a reconocer específicamente los especialistas, porque normalmente uno dice, tengo alergia, me pica la nariz o estoy resfriado. Claro, el catarro común que llaman. Es muy muy fácil decir, estoy resfriado. Claro. O, no, bueno, me dio un poquito de alergia. Pero es como te decía, Danielita, si tú tienes estornudo frecuente, un goteo postnasal, tanto anterior como posterior, picazón en la nariz, obstrucción nasal, posiblemente tengas una rinitis alérgica y sobre todo en esta época del año. Claro, y en esta época del año podríamos prevenir algunos alérgenos, por ejemplo, personas que son alérgicas a algunos animales pueden estar pendientes, al polvo, al polen, pero ¿cómo se hace con el capim melado? O sea, No se puede. es algo que No va a se estar puede. en el ambiente que no se puede Claro. controlar. Bueno, por eso es muy importante tomar las medidas preventivas. Y si tú eres una persona con predisposición alérgica, no solo de familiar, sino que lo has vivido tú, cuando viene la época decembrina, pues hacerte lavados nasales, que eso funciona tanto para las rinitis alérgicas como las no alérgicas. ¿Y cómo podemos hacer un lavado nasal actualmente? ¿Existen ¿Con medicamentos o sin medicamentos? medicamentos actualmente para poderlo tratar? Bueno, tú sabes cómo estamos, vivimos una situación país muy particular. Sin embargo, esa que nos decían las abuelitas, váyase para la playa, mija, que eso le hace bien para la rinitis, es verdad. Porque hoy en día hay muchos trabajos científicos que hablan de que la solución salina y también el agua de mar funciona muy bien para las rinitis. No estoy hablando del agua de mar de la orilla, estamos hablando de alta mar, que toman el agua y la superfiltran para hacer los tratamientos. Y si no consigues solución salina, la puedes preparar en la casa también, con 1 litro de agua y una cucharada de sal. Pero hay muchos trabajos científicos, hay uno en particular que recuerdo, que lo hicieron en la Universidad de Antioquia, en Colombia, donde agarraron un grupo de pacientes riníticos y a la mitad le dieron solución salina y a la otra mitad le dieron agua de mar durante 3 meses. Y funcionó perfectamente igual. O sea, no existe realmente una diferenciación tal de que el agua de mar sea mejor que la salina. Pero eso es una alternativa que podemos hacer en países donde no tengamos los medicamentos. Precisamente usted daba un tip que es bastante importante de 1 litro de agua y la cucharada de sal. Pero vamos a ver en la próxima parte cómo prepararla adecuadamente y cómo va a ser los lavados de manera correcta para que no exista también una lesión, porque mucha sal, si se le coloca, también podría sentirse una sensación de quemadura interna. Entonces ya lo eso has hecho, ¿no? lo vamos a ver en la próxima parte porque nos corresponde realizar la primera pausa en Noticias Globovisión Salud. Recuerda que nos puede escribir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_. Ya regresamos.